soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí, aun siendo yo pecador. Buenos días, hermano. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, ¿verdad? Y da gusto verlos. Venimos con un propósito, es alabar y adorar a Dios. Ahora nosotros, los que hemos tenido el privilegio de conocer a Cristo, hay, ¿verdad?, algo que Dios ahora ha puesto en nosotros, que es su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo nos lleva, ¿verdad?, a buscar las cosas de Dios, porque ahora su palabra dice que nosotros hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Y ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, espiritual, ahora desea las cosas de Dios y sobrevive, ¿verdad?, alimentado de las cosas que mencionaba el hermano Ulises, la oración, el estudio de la palabra, ¿verdad? Todas esas cosas que nos fortalecen. Entonces, estar aquí en la casa de Dios, este lugar que hemos usado en este tiempo para reunirnos, es una bendición. ¿Por qué? Porque nos unimos, ¿verdad? Y juntos, como pueblo de Dios, le damos la gloria y la honra, porque Él es todopoderoso, decía ese canto. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de todo lugar, ¿verdad? Entonces, un último anuncio, hermano, que se le pasó al hermano Ulises, es que tenemos la cena navideña el 12 de diciembre, es un sábado, va a ser a las 5 de la tarde. Le invitamos, hermano, si usted gusta acompañarnos, vamos a estar teniendo pues comida y un convivio aquí, ¿verdad?, para pues pasarla en comunión los unos con los otros. Sabemos que la situación que está sucediendo ahorita, pues de alguna manera a veces a algunos los tiene cohibidos, y entendemos todo eso. Entonces, si alguien no se siente cómodo en venir, también entendemos, Dios le bendiga y le siga guardando. Al que se sienta la libertad de hacerlo, aquí también lo esperamos, ¿verdad? Y vamos a tener ese convivio el 12 de diciembre. Nada más, como les decía la semana pasada, sí necesitamos que reserve su lugar, que confirme su lugar, porque queremos saber qué tanta comida vamos a hacer, ¿verdad? Y no queremos hacer mucha comida o menos comida para que todos. Entonces, le invitamos y que nos deje saber, por favor. Y así, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor. Estamos en el libro de Juan, como dice el hermano Ulises. Él terminó la semana pasada el capítulo 20 y me tocaba a mí empezar en el capítulo 21, pero hay un pasaje que de los que él abarcó, pero de una manera general, que yo quisiera regresar y concentrarme, porque se trata de algo importante que vale la pena meterse un poco más en detalle en eso. A veces es difícil meterse en detalle en tópicos que son importantes, porque el tiempo es corto y se hace a veces no es suficiente, ¿verdad?, para poder abarcar todo. Pero en esta mañana les pido que abran su Biblia en Juan, capítulo 20, y vamos a estar leyendo el verso 21 y el 22. A ver si me deja este viento. Si alguien, hermano, tiene mucho frío, le digo, tengo muchas chamarras yo. Entonces, alce su mano y mi esposa puede ir a agarrar una chamarra del closet, y están suficientemente grandes mis chamarras, entonces le aseguro que sí le queda, le sirve de cobija. Entonces, con confianza, si alguien tiene mucho frío, podemos proveerle de algo, ¿verdad? Entonces, Juan, capítulo 20, verso 21 y 22, dice así la palabra:
en el nombre de Jesús. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Padre, en esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos por tu fidelidad, por tu bondad, por tu gracia, tu amor, tu misericordia y todo lo bueno que tú eres, Señor. Tú eres nuestro papá, nosotros somos tus hijos. Y ahora, Señor, nos podemos acercar con confianza a ti, Señor, al trono de tu gracia por lo que tu Hijo Jesús hizo en la cruz por nosotros, Señor. Y por eso en esta mañana nos acercamos agradecidos a ti. Señor, nosotros ahora podemos ver tu luz. Nosotros ahora se nos han abierto los ojos, Señor, espirituales, y podemos entender, Señor, quiénes somos, por qué estamos aquí, Señor. Y, Señor, cuál es lo que tú tienes, Señor, destinado para nosotros ahora como tus hijos. Y es por eso, Señor, que nos motiva a seguir adelante en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad, donde los corazones se rebelan cada vez más a ti. Nosotros nos motiva a seguir adelante, porque hemos entendido que esta vida, Señor, no es todo para aquel que pone su vida en Jesucristo, sino la vida eterna, Señor, que viene después de esto. Esa promesa gloriosa que tú nos has dado sin merecerlo, por gracia. Señor, y ahora eso, mi Dios, nos da fuerzas para nosotros seguir adelante, poniendo nuestra confianza en tu palabra. Y por eso estamos aquí, porque en tu palabra hemos encontrado la verdad, hemos encontrado el camino y ahora nuestra vida tiene sentido, tiene dirección, tiene rumbo, Señor. Y por eso en esta mañana, aún, Señor, que este, Señor, clima puede ser un poco incómodo, pero estamos aquí, Señor, porque tú eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Y reconocemos que nuestra fuerza viene de ti y que apartados de ti nada somos y nada podemos. Y venimos humildemente con un corazón dispuesto, Señor, a oír tu voz. Abre nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestras vidas y nos muestre a cada uno, Señor, nuestra necesidad. Y nuestro corazón sea sensible a la voz de tu Espíritu, Señor. Y tus palabras transformen nuestra vida y nos sigan edificando y fortaleciendo y llenando de ti para seguir adelante, Señor, porque los tiempos son difíciles y aún, Señor, se pondrán más difíciles. Y solo con tu ayuda, Señor, nosotros podemos seguir adelante, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Entonces entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Este pasaje nos enseña algo muy importante, un acontecimiento, ¿verdad?, que es muy importante para nosotros como cristianos, para nuestra fe. En ese momento que Jesús sopló su espíritu a los discípulos, en ese momento los discípulos fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que en ese momento los discípulos experimentaron el nuevo nacimiento. En ese momento los discípulos, ¿verdad?, fueron transformados, fueron regenerados, nacieron de nuevo. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que es en Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Y cuando dice aquí, habiendo creído en Él, está hablando de la fe verdadera, está hablando de aquel que creyó en Jesucristo como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, y se arrepintió, reconoció que era un pecador y se arrepintió y pasó por el arrepentimiento. Y esto trajo como resultado ese nuevo nacimiento, que es cuando el Espíritu Santo de Dios entra en la vida del creyente. Vemos que los discípulos caminaron con Jesús todo este tiempo que estuvo Él en su ministerio terrenal y creían en Él, declararon que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, pero todavía no habían nacido de nuevo, no habían experimentado ese nuevo nacimiento. Por eso muchas de las cosas no lograban entenderlas en su corazón. Y veíamos que Jesús les enseñaba cosas, pero ellos no lograban comprender y Jesús trataba de explicárselas acá aparte y aún todavía les era difícil poder entender todo. ¿Por qué? Porque todavía no nacían de nuevo. Pero en este momento, después de que Jesús resucita y se les aparece y les dice, los ve todos tristes, todos, ¿verdad?, con ansiedad por lo que había sucedido, Jesús dice, paz a vosotros. Y no solamente eso, ahora sopla el Espíritu Santo en ellos y es el momento en que ellos nacen de nuevo. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nuestra fe cristiana, tenemos varias doctrinas esenciales. ¿Qué es doctrina? Enseñanzas que son esenciales como para nuestra fe cristiana. Y tenemos varias de ellas. Una de ellas es la doctrina de la Trinidad. Otra es la doctrina del arrepentimiento. Son enseñanzas fundamentales para la fe cristiana. Otra es la doctrina de la divinidad de Jesús, que es una de las cosas que Juan, en este libro de Evangelio de Juan, enfatiza para decir que Jesús es divino y es el Hijo de Dios. Y no solamente es un hombre, un profeta, un maestro, sino es el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Y otra de las doctrinas fundamentales también es la resurrección. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Y como decíamos unas semanas anteriores, entonces somos dignos de lástima, como decía Pablo ahí en 1 de Corintios. Pero Jesucristo sí resucitó y esa es una de las doctrinas fundamentales para nuestra fe cristiana, porque por Él haber resucitado venció la muerte y ahora todo aquel que pone su fe en Él también tiene la misma esperanza. Entonces, pero lo que vamos a ver ahora es la doctrina del nuevo nacimiento, que también es otra enseñanza fundamental en la fe cristiana, la doctrina del nuevo nacimiento. Entonces, la doctrina del nuevo nacimiento, que también se conoce como la regeneración. ¿Han oído ustedes la doctrina de la regeneración? Es lo mismo que el nuevo nacimiento. Eso es exactamente lo que sucedió en los discípulos cuando Jesús sopló en ellos su Espíritu Santo. Fueron regenerados. Cuando Jesús sopló en ellos, dice, recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos fueron regenerados. ¿Qué es la regeneración? La definición de regeneración, dice, es un término latino. Se trata del proceso y del resultado de regenerar. O sea, lograr que algo recupere su forma y su estado original. Eso significa la regeneración. Esa es la definición. Que algo pase por el proceso y ese proceso traiga como resultado que esa persona sea regenerada, esa persona o cosa. Lograr algo que recupere su forma o estado original. Y es lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Más adelante. ¿Qué es lo que sucedió con el nuevo nacimiento? ¿Y qué es lo que logró recuperarse en el ser humano, en nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo? Y segundo dice, conseguir que una persona deje de lado una conducta dañina, ¿verdad? Eso es la definición de regeneración. Ahora, conforme la Biblia, la regeneración es un segundo nacimiento. O sea, ¿qué quiere decir?
nacer de nuevo. El primer nacimiento que nosotros experimentamos fue cuando fuimos concebidos físicamente, cuando cada uno de nosotros nacimos físicamente, ¿verdad? Que nuestra madre nos dio la vida. Ese es el primer nacimiento, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia que heredamos la naturaleza pecaminosa. Dice, el segundo nacimiento, o sea, el nuevo nacimiento que estamos hablando en esta mañana, es algo celestial, es algo espiritual, es algo santo que resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. ¿Por qué? Porque el ser humano había muerto, recordemos eso. Pero ahora el nuevo nacimiento es algo celestial, espiritual y santo que viene solamente de Dios, que ningún hombre puede conseguir por sí mismo, y resulta en la vivificación espiritual de nuestro ser. El hombre en su estado natural, dice, está muerto en sus pecados, pero a través del nuevo nacimiento producido por el Espíritu Santo es vivificado. ¿Qué quiere decir? Que vuelve a nacer. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Sí, David aquí reconocía que su estado, su naturaleza, era una naturaleza pecaminosa desde que nació. Desde que él nació, ningún hombre hay que dice, por eso dice la Biblia, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Desde el momento que nacimos, aunque un niño se vea muy bonito y muy inocente, ese niño ya nació con una naturaleza pecaminosa, y solo será cuestión de tiempo que esa naturaleza pecaminosa empezará a dar esos frutos de maldad. Así como cada uno de nosotros. Estábamos muy curiositos, tal vez de eso nos decía nuestra mamá, de chiquitos, pero después, ¿qué pasó? Nos perdimos, nos alejamos, nos fuimos, la verdad, en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué sucedió después que uno acepta a Jesucristo? ¿Qué sucedió en los discípulos en este momento? Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por lo bueno que seamos o por lo que hayamos hecho, sino por su misericordia. Primeramente establece eso. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios que nos tiene a ti y a mí aquí, no porque seamos mejores que nadie, sino por la gracia y misericordia de Dios estamos aquí sentados oyendo su palabra. Dice, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si eso Espíritu Santo entrando en la vida de cada creyente en Jesucristo, que hace esa obra de lavamiento, esa obra de regeneración, de transformación, que restaura ahora la imagen de Dios en nuestras vidas, que había sido rota por el pecado del hombre. Entonces, Efesios 2:6 dice, y juntamente con él nos resucitó a sí mismo. ¿Con quién? Con Jesucristo. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si ahora el nuevo nacimiento nos da la posibilidad de nosotros, que somos humanos pecadores con una naturaleza caída, pero ahora renacidos por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, de poder ser partícipes del reino espiritual de Dios, el reino eterno, el reino celestial. Y juntamente con él nos resucitó. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora a través de la muerte y resurrección de Jesucristo, nosotros hemos resucitado juntamente con él espiritualmente. Físicamente estábamos según vivos, pero el problema era que estábamos muertos por nuestro pecado ante Dios. Pero ahora por medio de Cristo hemos resucitado. Y dice, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice. Ahora podemos ver, podemos oír, desear las cosas celestiales y espirituales, pues por medio del Espíritu Santo somos participantes de una naturaleza divina, ¿sí? ¿Por qué estás oyendo tú aquí? Porque ahora tus oídos espirituales han sido abiertos por el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros ahora podemos ver las cosas que al mundo se le parece una locura? Porque Él ha abierto nuestros ojos espirituales. ¿Por qué podemos desear ahora hacer
la voluntad de Dios, aunque muchas veces quedamos cortos, fallamos al blanco, pero ese deseo ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén, Y hemos resucitado. Segunda de Corintios dice, somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo se repite mucho, se menciona mucho, pero muchas veces no se logra entender lo que significa esto. Y esto es algo esencial. Por eso mucha gente que aparenta seguir a Cristo, creer en Cristo, no puede cambiar su vida. ¿Por qué? Porque solamente camina una vida religiosa, pero verdaderamente no ha nacido de nuevo. No se ha arrepentido, no ha tenido un encuentro personal con Jesús y practica una vida religiosa, pero no ha nacido de nuevo. Y si no se nace de nuevo, es imposible poder agradar a Dios, caminar con Dios, desear obedecerle. Es imposible. El hombre por naturaleza quiere hacer lo malo. Así somos todos, unos más, otros menos, pero por naturaleza queremos hacer lo malo. Por eso esta fe en Cristo es diferente a todas las demás, porque es la única que habla de que hay la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento, porque si no nacemos de nuevo, no podemos seguir a Dios. Es imposible para nosotros. Ahora, ¿qué piensa Jesús sobre el nuevo nacimiento? ¿Qué piensa? Juan 3, 1 al 8. Son palabras de Jesús mientras estuvo aquí. Y el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Alguien que se decía, era importante en el pueblo de Israel y conocía según la ley y era alguien influyente. Se le acerca a Jesús de noche y dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si este hombre reconocía, porque veía lo que estaba sucediendo con Jesús, que algo había de Dios en él, no era un hombre regular. Y reconocía, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero Jesús responde, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso es que es fundamental esto en la fe cristiana. Es necesario. ¿Por qué necesitan a uno nacer de nuevo? ¿Por qué necesitas tener un encuentro con Cristo? ¿Por qué necesitas arrepentirte de tus pecados? Porque si no, no se puede ver el reino de Dios. Las iglesias están llenas de gente que no ha podido ver el reino de Dios. Viven una religión, pero no pueden tener una relación personal. No pueden anhelar las cosas de Dios. No pueden hacer lo que dicen Colosenses, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Cómo va a buscar las cosas de arriba? Es difícil que alguien quiera hacer la voluntad de Dios, buscar las cosas de Dios, si no ha nacido de nuevo. Por lo general va a desear las cosas de que su naturaleza pecaminosa desea y quiere, porque somos arrastrados hacia eso. Nuestra voluntad es arrastrada a hacer eso. Es solamente cuando experimentamos el nuevo nacimiento que esas cadenas son quebradas y recibimos ahora el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la fuerza para poder querer y desear hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es imposible. Sus ojos siguen cerrados a lo espiritual. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí, aquí vemos, cuando una persona no ha nacido de nuevo, no puede comprender. Nicodemo pensaba en su carne, en su naturaleza humana, y decía, ¿acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y volver a nacer por ella? Pero Jesucristo estaba hablando de otra cosa diferente. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús lo enfatiza 2 veces. Es imposible entrar al reino de Dios si no se nace de nuevo. No importa la denominación, seas Pentecostés, seas Calvary Chapel, seas lo que seas, no es la denominación. Es el nuevo nacimiento el que te lleva y te abre las puertas a la entrada al cielo y a vivir con Él por la eternidad. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es lo que le dice Jesús. Hay una diferencia. Y el hombre sin Cristo está sujeto a esta naturaleza pecaminosa. El 7 dice, no te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice Jesucristo, no te sorprendas de esto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? Que el viento ahorita lo está sintiendo, no sabemos de dónde viene ni dónde va, pero sabemos que es real. ¿Por qué? Porque vemos las hojas mover. Sabemos que el viento existe y que es verdad, porque estamos viendo sus efectos aquí. El nuevo nacimiento no se ve. Es una experiencia que es difícil poder explicársela a alguien. Pero se ve en aquel que ha sucedido. ¿Cómo? Porque hay un cambio en su vida. Los efectos de que hay en su vida, en su caminar, en su manera de pensar, de hablar, de actuar, va a cambiar. Y eso va a decir, esa persona ha nacido de nuevo. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si una persona habla de Dios y menciona y habla muy bonito y no se saca a Dios de la boca, pero su vivir, su hablar, su actuar es diferente a lo que la Biblia nos dice, no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús dice, en aquel día van a venir a mí y dice, tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto. Y Jesús dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Qué quiere decir? Nunca nacieron de nuevo. Estuvieron en la iglesia, hicieron buenas obras, hicieron muchas cosas de apariencia, pero nunca tuvieron una relación verdadera y personal con mi Hijo Jesucristo. Nunca experimentaron el nuevo nacimiento. Vemos entonces a Jesús mismo que establece que la experiencia del nuevo nacimiento, o sea, la regeneración, es indispensable para poder entrar en el reino de Dios. Él es el Rey de los cielos. Decía el canto, ¿verdad? Él es el Rey. ¿Por qué Jesús enfatiza esto con tanta seriedad que hasta lo repite 2 veces a Nicodemo? Porque es la única manera que la imagen de Dios puede ser restaurada en el ser humano. Jesús comienza su ministerio aquí en la tierra con esta declaración. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Sí, esto se trata del reino de Dios, no de ningún reino en este mundo. Dice, después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. La llegada de Jesús a este mundo era algo que Dios Padre había prometido a la humanidad y también a su pueblo de Israel. Dios encarnado, o sea, en la persona de Jesús, era el medio que Dios se había decidido usar para restaurar la imagen de Dios en el ser humano.
Esto lo logró a través de perdonar, pero no solamente perdonar, limpiar a todo aquel que pone su fe en Jesucristo. Lo limpia de sus pecados. Dice, por la muerte de Jesús en la cruz, tomando el lugar de nosotros los hombres, del pecador, y pagando la deuda por el pecado. Y otra vez, y a través de su muerte y su resurrección, Jesús puede dar una nueva naturaleza al que pone su fe en él. Si Jesús viene y dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era el tiempo? La promesa que Dios había hecho a la humanidad desde Génesis y a su pueblo a través de los profetas. Había llegado el tiempo de su cumplimiento. Y esa promesa venía a través de la persona de Jesucristo. El reino de Dios se acercaba y se hacía accesible al hombre. Se abrían las puertas para poder entrar. Y esa puerta es Jesucristo. Pero la imagen de Dios en el hombre tenía que ser restaurada, porque había sido rota. ¿Por qué es tan indispensable esa nueva naturaleza? O sea, ese renacimiento espiritual, ese nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan indispensable? Primera de Corintios 15:50 nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. ¿Por qué es necesario? Porque nosotros, como digo, nuestra naturaleza humana y pecaminosa, es imposible que nosotros podamos entrar al reino de Dios. Y por eso era necesario que naciéramos de nuevo y la naturaleza divina de Dios fuera ahora implantada una vez más en nosotros, para que después que nosotros partamos de este mundo podamos entrar a esa eternidad con Dios. Romanos 8:5-8 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Sí, sin ese nuevo nacimiento, como les digo, es imposible poder hacer la voluntad de nuestro Señor. Dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ahora, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene en nosotros, que es lo que sucedió en los discípulos cuando Jesús, ¿verdad?, sopla el Espíritu en ellos. Y ahora el Espíritu debe de tomar el control de nuestra vida. Y eso te guía a vida y a paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Es imposible. Es imposible. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué esto es tan... Es imposible, es difícil, no puedo? La pregunta es, si han nacido de nuevo. Todos quedamos cortos, nadie es perfecto. Pero ahora el que ha nacido de nuevo tiene esa fuerza del Espíritu Santo, que te impulsa, que te ayuda, que te recuerda, que te redarguye, que te trae convicción cuando fallas, que te lleva a ir arrepintiéndote cada día cuando ofendes a Dios. Pero la naturaleza pecaminosa nunca va a poder agradar a Dios, nunca. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando estaban ahí enjuiciando a Jesús, Pilato le hace muchas preguntas y le dice, Jesús, mi reino no es de este mundo. No es de esta tierra, no es humano, no es perecedero. Los hombres aquí se enorgullecen
¿verdad? En su poder, en sus reinados. Pero todo acaba. Hay libros y libros de grandes hombres, de grandes conquistadores, de mucho poder. ¿Dónde están? Pasaron. Pero Jesús es rey de un reino que no es de este mundo, es un reino eterno, un reino celestial. Dice, es el reino de los cielos, es el reino de Dios, es espiritual y es eterno. Y es lo que todo aquel que pone su fe en Jesús pasa a ser participante de ese reino glorioso. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Esa imagen de Dios en el hombre que habla aquí en Génesis era la que hacía al hombre obedecer y poder tener una comunión con el Dios santo y justo. Esa imagen de Dios que creó en el hombre al principio era la que nos podía y nos daba la capacidad de obedecer a Dios y de poder desear hacer su voluntad. Cuando el hombre desobedeció, pecó contra Dios. Ahora, ¿qué causó ese pecado? Que esa comunión que el hombre tenía con Dios fuera rota. Pues el hombre, dice la Biblia, que murió espiritualmente en ese preciso momento que desobedeció a Dios. El hombre murió espiritualmente. Fue entonces cuando la imagen de Dios en el hombre fue dañada. Y desde entonces el hombre se rebeló contra Dios y su justicia y santidad de Dios. Génesis 2:17 dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les dio esta advertencia. Pero ¿qué pasó? Ellos desobedecieron. ¿Y qué pasó cuando desobedecieron? Murieron espiritualmente. En ese momento murieron espiritualmente. Esa fue la muerte espiritual. Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ahí vemos la muerte física que también fue consecuencia del pecado y la desobediencia. Pero entonces, desde ese momento que el hombre murió espiritualmente y también por consecuencia, ¿verdad?, fue sujeto a la muerte física, desde ese momento empezó la rebeldía y la incapacidad del hombre de someterse a la voluntad de Dios y obedecerle. El hombre de continuo, ¿verdad?, deseó hacer lo malo, estar, ¿verdad?, separado de Dios. La maldad de los hombres transcurrió por generaciones y generaciones, ¿verdad? Y vemos en la Biblia que llegó un punto en que la maldad era tanta que dijo Dios, tengo que hacer algo. Hasta que Dios tuvo que destruir toda la raza humana, excepto Noé y su familia. Después dice la Biblia que se volvió a poblar la tierra, el mundo, pero siguió la misma cosa. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no puede hacer la voluntad de Dios. No puede. Siguió la misma historia, el hombre rebelde y el deseo de vivir independiente de Dios. Y lo vemos en estos tiempos también. La gente queriendo vivir independientemente de Dios. Diciéndole a Dios, no te necesito. Y cuando a una persona tiene un poco deseo de, porque le viene esa cosa, ¿qué será después de esta vida? ¿Qué habrá? Y le viene por ahí la curiosidad o eso, pero desea, pero no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesita, ¿verdad?, tener un encuentro con Jesucristo y nacer de nuevo para poder que su vida sea transformada. Entonces Dios levantó un pueblo después de esto y hace un pacto con ese pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Israel, como todos sabemos. Ese pacto
involucraba dos partes. Dios tenía una parte y los israelitas tenían otra parte. Dios había prometido bendecirlos y estar con ellos en todo y formar de ellos una nación grande sobre todas las naciones y por medio de ellos Dios revelarse a los demás pueblos. Pero ¿qué pasó? Este pacto, ¿verdad?, tenía a Dios, la parte de Dios, pero también involucraba al pueblo de Israel. Dice, si ellos obedecían y guardaban sus mandamientos, ¿sí?, para que este pacto fuera cumplido de una manera, ¿verdad?, que fuera de bendición al pueblo de Israel, ellos tenían que cumplir su parte también. Y esa parte era la obediencia a Dios. Entonces, si ellos cumplían en obedecer a Dios, Dios iba a cumplir la parte que le tocaba a él en su pacto. Dios les dio leyes a través de Moisés, pero su corazón malo y su incapacidad de cumplir los requisitos de la ley de Dios por su naturaleza pecaminosa les impidió cumplir con su parte del pacto con Dios. Por eso había la necesidad de un nuevo pacto. Este pacto tenía que ser diferente. El problema del antiguo pacto era que el hombre era incapaz, y sigue siendo incapaz el hombre, de cumplir con su parte del pacto. Por eso el pacto quedó roto. El nuevo pacto que Dios tenía en mente, solamente Él estaba implicado. Y eso es lo bueno de este nuevo pacto, porque solamente Él estaba implicado en este nuevo pacto. Y este nuevo pacto lo vemos en Jeremías 31 al 34, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. He aquí vienen días, está hablando cuando Jesucristo viniera a esta tierra. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, o sea, rompieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Dios había sido fiel a ellos, pero ellos, ¿qué pasó? Fueron infieles, no cumplieron su parte del pacto. Pero eso es el pacto que haré, pero es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, como les digo, está refiriendo después que Jesús venga. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto es un mejor pacto y nos conviene a nosotros, al hombre. Pues ahora en este nuevo pacto, Dios promete vivir dentro del corazón del hombre. Y es lo que sucede en el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu de Dios viene y entra en nosotros. Dios en este nuevo pacto, Él prometía ahora venir, no solamente darnos los mandamientos y su ley para que los cumpliéramos, sino ahora Él promete entrar en el corazón del ser humano, vivir en él y capacitarlo, regenerarlo, restaurar la imagen de Dios para que ahora nosotros podamos buscar, hacer y desear hacer la voluntad de Dios. Hebreos 6 al 8 dice, pero ahora Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. El primer pacto no es que fuera malo, pero ¿qué pasó? No fue
¿verdad? Nosotros como humanos no podíamos llevar a cabo nuestra parte del pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, tenemos que ver esto, entender que el pacto no es que hacía que Dios no fuera, ¿verdad?, un Dios bueno, un Dios justo, que fuera algo malo lo que Él estableció, el acuerdo que Él estableció con el pueblo de Israel, sino que dice, pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, o sea, el problema está en nosotros, no en Dios. El problema está en nosotros. Dijo, llegará el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y Judá. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Los mandamientos de la ley fueron escritos en una piedra, como todos sabemos, dados de Dios a Moisés. Eran mandamientos externos, no estaban en el corazón del hombre. A la persona se le ordenaba que tenía que hacer, pero no se le proveía la fuerza para hacerlo. Por eso es que muchas veces repetimos aquí, nosotros no nos podemos cambiar el uno al otro. Es Dios el que transforma el corazón. Tú le puedes querer hacer a una persona que haga algo aquí y tienes que portarte así, tienes que dejar de hacer esto así, tienes que dejar de hablar de esto y tienes que dejar de ir a este lugar y tú puedes decirle todo. Pero eso no lo va a cambiar verdaderamente en su corazón. Y si lo hace, lo va a hacer un tiempo, pero no lo va a hacer de corazón. Lo va a hacer de una manera religiosa. Es Dios el que produce ese cambio verdadero para que la persona pueda, ¿verdad?, ser transformada y pueda hacer las cosas que agradan a Dios. Eran mandamientos externos, no estaban en el corazón del hombre. A la persona se le ordenaba lo que tenía que hacer, pero no se le proveía la fuerza para hacerlo. Le decían lo que no debía de hacer, pero no se le proveía el poder para evitar hacerlo. Y es lo que viene ahora a través del nuevo nacimiento y de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Recibimos el poder para hacer las cosas que agradan a Dios. Pero ahora a través del nuevo pacto, Dios promete escribir su ley en nuestro corazón. Esto significa que no solamente recordaremos mejor sus mandamientos, sino que Dios implantará dentro, ¿verdad?, de que ponga su fe en Jesús y se arrepienta de sus pecados, una nueva naturaleza conforme la imagen de Cristo. Y es lo que sucede con el nuevo nacimiento. Dios implanta dentro de nosotros esa nueva naturaleza, conforme la naturaleza y la imagen de Cristo, capaz de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si alguno hace pecado es esclavo del pecado, pero a Jesucristo vino a romper esas cadenas del pecado. Y ahora nos hizo libres para poder hacer la voluntad de Dios. Esto se lleva a cabo por medio del nuevo nacimiento que se produce por medio del Espíritu que Jesús habló a Nicodemo, lo que hablamos en San Juan 3. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué es tan importante el nuevo nacimiento? Porque sin él no se puede entrar al reino de Dios. Podemos jugar a la religión, podemos jugar al creyente, pero ya cuando se llegue la hora de estar delante de la presencia de Dios, ahí solamente van a entrar los que nacieron de nuevo. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, decía ahí en Jeremías. Si a través de este nuevo pacto Dios promete que a través de Jesús todo ser humano puede tener una relación personal con Él. Y esto es lo que también hablamos en nuestra fe cristiana, que no se trata de religión, se trata de una relación personal con Cristo Jesús. Ahora todos tenemos la oportunidad de tener una relación personal con Jesucristo. Y esa relación personal es la que te aviva, es la que te fortalece, es la que te alienta, es la que camina contigo este caminar en esta vida. Por eso el que no tiene una relación personal, es difícil que pueda hacer la voluntad de Dios. Gálatas 4:6
Dice, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar, Abba, Padre. Somos hijos de Dios. Tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo que vive en el creyente dado por Dios restaura la comunión con Dios para tener una relación personal con Él y da el poder para obedecer y desear la voluntad de Dios. Es la única manera. Ezequiel 36, 26 al 27 dice, os dará corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Qué sucedió? ¿Por qué estamos aquí? Porque ese corazón duro, pecador, malo, fue transformado. Se hizo sensible a la voz de Dios. Dice, pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Es lo que sucedió con los discípulos en ese momento que Jesús sopló. Y no solamente sucedió con ellos, sucede con nosotros, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Sí, hermanos, entendamos aquí, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, una vez más dice su palabra, y haré que andéis. Sí, por eso es que esto es importante. Ahora no se trata de nosotros, es Dios el que lo hace en nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que hemos ofendido a Dios, rendirnos a Él completamente. Y es Dios a través de su Espíritu en nosotros que ahora va a hacer que andemos, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios en nosotros. Si tú y yo estamos aquí, no es porque somos mejores que otros. Es porque Dios está en nosotros. Y Él los hace. Es la diferencia del antiguo pacto y el nuevo pacto. Lo que Dios promete en el nuevo pacto, poner su espíritu dentro del hombre y cambiar su corazón, es lo que Jesús quiere decir cuando dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. El pecado no puede entrar en el reino de Dios. Dios es santo, Dios es luz. El pecado no puede entrar en el reino de Dios. El pecado es el fruto de la rebeldía del hombre contra Dios. Para que el hombre pueda llegar a ser parte del reino de Dios, es necesario que sea librado del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Y es exactamente lo que Jesús vino a hacer en todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. Librarnos de nuestro pecado, porque Él pagó el precio por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Librarnos de esta naturaleza pecaminosa que tenía el control sobre nuestra vida, sobre nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Este cambio de naturaleza es lo que Dios ha logrado en los que tienen su fe en Jesús por medio del nuevo nacimiento. Allá en Juan dice que todos los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no es de voluntad de hombre, ni de sangre, o sea, del humano, sino han sido engendrados por Dios. Este nacimiento espiritual, esta vida nueva, esta nueva criatura, ha sido creada en nosotros por Dios, por su gracia, por su misericordia, por su amor que tiene hacia nosotros y el deseo de tener una comunión con el ser humano. Esa comunión que desde el principio en Génesis Dios nos muestra, pero que fue rota por la desobediencia del hombre, pero que ahora es restaurada esa imagen en nosotros
por medio de Jesucristo y el nuevo nacimiento. Terminando ya, por medio del nuevo nacimiento o por medio de la regeneración, que es lo mismo, Dios ha restaurado su imagen en el hombre para que pueda ser partícipe del reino de Dios. De la única manera. El pecado es una transgresión a la santa ley de Dios. ¿Qué quiere decir? La transgresión es quebrantar los mandamientos morales de Dios. Y eso hace al hombre culpable ante la justicia divina. Dios no podía pasar por alto el pecado del hombre, porque entonces pondría en duda su carácter justo de Dios. Dios no puede, dice su palabra, dar por inocente al culpable. Por eso Dios dio a su propio Hijo como sustituto por el hombre. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y como Jesús no era solamente hombre, sino era Hijo de Dios, con una naturaleza divina, su muerte tiene valor para pagar por toda la humanidad. No importa su pecado. Si viene a Jesús y se arrepiente y entrega su vida a Cristo, Jesús lo perdona, le implanta esa nueva naturaleza, lo regenera y le abre las puertas para entrar al reino de Dios. Su resurrección de los muertos venció la muerte y da acceso a todo hombre que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados a poder entrar al reino de Dios. ¿Cuántos son parte del reino de Dios? Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. A veces hace esa pregunta y no muchos lo pueden decir con libertad. Dígalo con libertad. Somos salvos, somos hijos de Dios, somos parte de ese reino celestial que muy pronto estaremos en su presencia porque Él viene pronto. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Si tú en esta noche, en esta mañana, estás aquí y no tienes esa seguridad en tu corazón, o tal vez te quieres servir a Dios pero no puedes, no entiendes muchas cosas, yo te quiero decir en esta mañana que tal vez sea porque no te has rendido completamente a Jesucristo. Tal vez sea porque verdaderamente no has entendido que para entrar al reino de Dios, para ser parte de la familia de Dios, necesitas verdaderamente reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que eres pecador, que has ofendido a Dios, que necesitas arrepentirte. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. Se empieza por creer. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe te debe de llevar, si es una fe verdadera, al arrepentimiento, a reconocer que has ofendido a Dios y a pedirle perdón. Y si tu arrepentimiento es verdadero y tu entrega a Jesucristo es verdadero, te aseguro que esta regeneración, este nuevo nacimiento, esta naturaleza divina que Jesús implanta en todo aquel que pone su fe en Él, a través de poner su Espíritu Santo, sucederá en tu vida. Entonces tú podrás, ¿verdad?, tener el deseo de servir a Dios, de hacer su voluntad. Recibirás poder para ser libre de todas esas cosas que te atan al pecado. Todas esas cosas que a veces las tenemos escondidas, pero que nos tienen esclavizadas al pecado. Vas a recibir el poder para ahora tener una voluntad libre para, aunque el pecado te busque hacerte caer, ahora tú tener la libertad y tu voluntad libre para desear buscar las cosas de Dios. Y el Espíritu Santo te fortalecerá, te dará el poder para poder lograrlo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por este día. Es una bendición, Señor, poder estar delante de ti.
Es una bendición poder meditar en tu palabra, que es luz, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ahora vive en nosotros y que ahora nos abre los oídos espirituales, los ojos espirituales. Y que ahora, Señor, nos permite, Señor, poder contemplar esa salvación que tú nos has dado. Y que nos asegura y refuerza esa esperanza que tenemos de que un día, Señor, seremos partícipes por la eternidad de ese reino celestial que no es de este mundo, como le dijiste a Pilato, Señor. Es un reino eterno que permanece para siempre. Gracias, Padre, por lo que has hecho, porque no lo merecemos, pero tú, por tu gracia, amor y misericordia, lo has proveído para nosotros. Pido que en esta mañana, tú que conoces cada corazón y sabes la necesidad de cada uno, Señor, que tú, Señor, obres, que tú rompas cadenas, que tú deshagas toda obra del diablo, Señor. Y que en esta mañana, Señor, toda vida, Señor, sea regenerada y pueda experimentar, Señor, ese encuentro personal con Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. En medio de todo lo que pueda venir, Señor. Ayúdanos a seguir fieles a ti, Padre. Y en el momento, Señor, que entre la debilidad, tu Espíritu Santo, Señor, nos capacite, nos fortalezca, nos ayude a permanecer en ti, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido. Gracias, Señor. Jesús.